Hola cripta, en la siguiente historia el protagonista es un judicial. Esta persona también se dedicaba a cosas ilícitas. Como ya sabrán, no es una novedad que ciertas personas que trabajan para el gobierno tengan sus contactos con personas negativas y sobre todo ligadas al crimen. Este judicial contrataba jóvenes para asaltar transportes de carga. Estos transportes que asaltaban se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes y tráfico de armas, etc. Al llevar a cabo este tipo de trabajo, es obvio que sus trabajadores vivían en un peligro constante, por lo que este judicial trabajaba en base a la brujería. Sus motivos para esto, según él, de esta manera él protegería a sus trabajadores. Te comento, en cada salida que hacíamos, rezábamos hacia cosas negativas, tales como el mismísimo demonio. Nos encomendábamos a él una y otra vez, y aunque suene ilógico, nunca nos pasó nada. Hasta nos asombrábamos algunas veces de cada trabajo que nos mandaban a realizar, pues siempre salía muy bien. Pero como sabrán, lo negativo cobra todo y con intereses. Solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Así transcurrieron 3 años, de los cuales era diario haciendo desmanes, pues este judicial llegó al grado que contrató a un brujo para que lo ayudara con los trabajos. A lo que se rumoraba entre los bandidos que trabajábamos para él, que esa persona se llevaba trabajos de magia negra y ese era el motivo por el cual nunca nos pasaba nada a nosotros. Pues en uno de nuestros tantos días robando, en esta ocasión ganado, pudimos mirar un perro negro que no era para nada normal. Era mucho más grande de lo que habría sido un perro de cualquier raza. Sus ojos eran como carbones encendidos, de lo más tétrico que se puedan imaginar. Este mismo iba atrás de nosotros. Al llegar y dejar este cargamento a su destino, nos estaban esperando quienes nos habían enviado por la carga. Pero a los pocos minutos llegó el brujo, así de la nada, y nos dijo lo siguiente. Algunos muchachos me vieron y no me saludaron. Acto seguido se rió con una risa retadora y se marchó. Esto no acabó allí, pues en cada salida ese perro nos custodiaba. Todos sabían de quién se trataba, por lo tanto tuvimos que acostumbrarnos. Después de un tiempo me gané la confianza del patrón. Esta llegó a tal grado que fui su yerno poco tiempo después. Ahí descubrí la verdad. Ese brujo nos protegía con magia negra. Yo mismo miré cómo invocaba demonios, y créanme, no es nada agradable estar en esos momentos. Se escuchaban voces, risas, gritos y lamentos. El brujo decía que eran los demonios que rompían las cadenas para salir del infierno. Pues, como te digo, el que mal anda, mal termina. Por esas fechas, el judicial se dirigía hacia Córdoba. Este se encuentra en el estado de Veracruz. A lo cual me llamó en la madrugada y me dijo que antes de llegar a su destino, exactamente en un poblado llamado Fortín de las Flores, un toro le tapó el paso a media carretera. Después su camioneta se le apagó, y por más que le intentaba prender, la misma no daba marcha. Esto se repitió varias veces hasta que empezó a desconfiar del brujo y me dijo: es este perro brujo que se transforma. Me quiere chingar, pero le enseñaré quién manda y quién soy. A lo cual acudimos con una bruja, pero esta, a diferencia del otro brujo, solo trabajaba con magia blanca. A lo cual le solicitó su pistola a mi patrón, y esta bruja le empezó a rezar en otro idioma que la verdad desconozco. Después a las balas les echó una especie de aceite. Según dijo la bruja, este aceite lo había conseguido de una iglesia, además también de una cera verde de un santo que tenía en el lugar y nos las entregó. De esta manera la pistola daría en el blanco y no fallaría, pues mi patrón en repetidas ocasiones anteriormente había intentado darle a este toro, pero por más que lo intentaba no le había podido dar ni siquiera un tiro. Esto le había pasado en varias ocasiones, hasta que esto se volvió a repetir en uno de sus viajes. Cuando se dirigía hacia un destino, aquella bestia apareció en su camino y le hizo lo mismo, tapando por completo el camino. Pero aquel toro no contaba con que esta vez iba preparado con el arma curada por esa bruja blanca, a lo cual por boca del mismo platicó que le dio varios tiros a la bestia y este por fin recibió los impactos, pero contrario a lo que esperaba, o sea, escuchar el alarido de un animal. Este toro se quejó como lo haría una persona. Gritó como un humano mientras corría y se ocultaba. Pasaron los días y después nos enteramos que el viejo brujo había perdido la vida. Los que trabajaban conmigo dijeron lo siguiente:
Pues que sigan de nahuales. Ya ven, ni el mismo diablo los salva de los tiros que le dieron. Ya la debía ese maldito. Se había cobrado la vida de muchas personas con su mal. Es increíble las cosas que pasan, y aunque no lo crean, este tipo de personas que se dedican a las cosas ilícitas se cubren con lo negativo. Todo por la maldita ambición de tener más dinero y poder. Así fue el final del viejo brujo. Pero el judicial no se quedaría exento de su castigo. También parecería que le cayó una gran salación, pues de la nada empezó a caer todo su poder. Perdió muchas propiedades y demás cosas. De pronto un día dijo que se iba y no dijo nada más. Hasta el día de hoy no sé si está vivo, pero desde mi experiencia no he tenido trato con él en ningún aspecto. Y esto pasó aproximadamente hace 11 años. Y hasta la noche de hoy me atrevo a contarlo. Pero que de los bandidos que trabajamos para él lo escucharan, sabrían de lo que hablo. Sin más que agregar me despido, enviándoles un cordial y afectuoso saludo a toda la comunidad de la cripta embrujada. Lo siguiente me sucedió cuando estaba en servicio hace 3 años. Me solían pasar algunas cosas paranormales o mínimamente cosas que no tienen explicación. Fui policía federal durante 7 años, por lo que he recorrido gran parte del territorio mexicano y me han pasado diferentes cosas en cada una de las ciudades que he visitado. Pero tengo que admitir que las experiencias más perturbadoras o las que me han dejado más aterrado son las que he pasado en carreteras a las afueras de las ciudades y más aún de pequeñas localidades como ranchos. Por ejemplo, esta experiencia nos sucedió a mí y a otros 3 compañeros del trabajo cuando nos encontrábamos en una carretera federal que llevaba a la entrada de un rancho. Esa noche se nos había dado la orden de hacer un retén con la finalidad de meter presión a algunas bandas del crimen organizado que se habían instalado en la pequeña localidad. Así fue como empezamos con el retén y a revisar los coches y carreteras que entraban en el rancho. Pero a partir de las 11 de la noche todo se calmó. En parte tenía sentido, pues el tráfico hacia el rancho era durante el día. Así que a partir de esa hora solo nos la pasamos platicando y tratando de luchar contra el sueño. Debo de reconocer que esto se hacía más difícil conforme se hacía de madrugada. Así que en punto de la 1 de la mañana decidimos tomar turnos para que alguien vigilara mientras que otros descansaban. Éramos 3 en ese momento y yo les dije que yo me quedaría despierto mientras ellos dormían hasta las 3:30. Luego ellos 2 les tocaría relevarme. Sé que las horas en las que da más sueño son por eso de las 4 a las 5 de la mañana y francamente no quería pasar por ellas. Ya me había tocado otras veces la guardia nocturna y sentía que descansaba mejor de esa manera. Después de discutir unos minutos, se decidió que yo tendría la primera vigía. Durante creo aproximadamente 1 hora logré pelear con el sueño, pero a las 2:20 de la madrugada ya me encontraba dormitando. Era una noche muy agradable. Había un viento algo frío junto con una brisa que te arrullaba. Sin quererlo me terminé durmiendo, creo algunos 10 minutos, sentado sobre la patrulla, pero esos fueron más que suficientes para que sucediera algo extraño. Al abrir de nuevo mis ojos, ya se encontraba una camioneta frente a mí con los faros encendidos. De hecho, fue gracias a su iluminación que me desperté. La camioneta se encontraba frente a mí detenida. Yo me levanté enseguida y me acerqué a ella. De primera vista vi que se trataba de una camioneta algo humilde. Se notaba deteriorada y algo vieja en cuestión del modelo. Al fijarme con más atención a esta, me pude dar cuenta que venía con pasajeros en la parte de atrás de la caja. Había niños. El mayor de todos se podía notar que no tenía más de 12 años. Los conté rápidamente y vi que se trataban de 5 infantes, por lo que luego volteé la linterna hacia la puerta del piloto y vi que había una pareja con un bebé en brazos. Así que lo que supuse rápidamente era que se trataba de una familia del rancho. Educadamente me acerqué al hombre y le pedí una identificación. Este me la dio sin ningún problema. Al fin de cuentas, no parecía haber nada sospechoso. Al checar el vencimiento de la licencia me di cuenta que esta ya estaba vencida, pero no era por pocos años,
sino que llevaba 30 años vencida aproximadamente. Así que le hice este llamado de atención al hombre, quien no me respondió nada. Todos estaban callados, incluso hasta los niños, algo que me llamó mucho la atención debido a que eran niños. La cabina de la camioneta estaba oscura, pero mis ojos en poco tiempo se acostumbraron a la oscuridad, así que fue cuestión de tiempo para notar algo extraño que tenía esta familia. Primero vi al padre. Sus ojos eran blancos completamente. Estos resaltaban en la oscuridad debido a su color, pero más no brillaban. El hombre tenía su mirada clavada en mí, pero no se confundan. No era una mirada con malicia o retadora, sino que era más que nada una mirada perdida, como si este fuera un maniquí. Después vi a la esposa y esta de igual manera tenía su mirada perdida viéndome. Sus ojos también eran blancos. En ese momento aquella brisa agradable de la cual les platiqué se había convertido en un aire helado que me carcomía los huesos. Giré mi cuello lentamente hacia donde estaban los niños y mi terror fue en aumento cuando vi que estos, de igual forma, sus ojos estaban por completo blancos. Fue con los niños con los que pude apreciar esto mejor. Sus pupilas estaban ahí al igual que su iris. Esos ojos no tenían un color blanco así porque sí, sino que eran ojos que creo que estaban ausentes de vida. Esos ojos eran como los de un muerto o un cadáver. Di 2 pasos hacia atrás tirando la licencia hacia el piso. No pude articular palabra porque la boca la tenía entumecida. Este hombre volteó de nuevo al camino y empezó a conducir ignorándome por completo, introduciéndose cada vez más en el rancho. Yo me quedé paralizado. Solamente continué mirando la camioneta hasta que ésta desapareció de mi vista. Cuando ya no pude mirar la camioneta, traté de llamar a mis compañeros, pero no podía. Pareciera que no tuviera voz, porque movía mi boca, trataba de hablar, pero no producía ningún sonido. Esto me llegó a alterar tanto que para despertarlos tuve que golpear la puerta. En ese momento un estruendo se escuchó en la carretera a lo lejos. Este fue de tal magnitud que despertó a mis compañeros. Era como el sonido muy claro de un choque y una volcadura. Rápidamente ellos se levantaron y encendieron los autos para ver qué era lo que pasaba. Me trataron de preguntar qué era lo que pasaba en el calor del momento, pero no les pude contestar, ya que todavía no podía pronunciar ninguna palabra. Subimos a la patrulla para recorrer la carretera que se dirigía al rancho, pero no pudimos ver nada. Es más, llegamos hasta el rancho y no había ninguna señal de que hubiera sucedido un accidente. Todos nos volteamos a ver entre nosotros y pasamos por la carretera de nuevo varias veces. El choque había sonado muy fuerte. No pudimos haber confundido la dirección y mucho menos haberlo imaginado. En ese momento los 3 estábamos confundidos. Al poco tiempo pude recobrar el habla y les platiqué lo que me había pasado mientras ellos dormían. Mis compañeros me trataron de calmar diciéndome que lo que había sucedido tan solo se trataba de una pesadilla, que de seguro esta la había tenido mientras dormitaba y que no debía preocuparme por eso. A pesar de que yo les explicaba que eso era prácticamente imposible, terminé por aceptar que se trataba de una pesadilla, para no hacer más discusión al final de cuentas. A los días de estar en el pueblo descubrí algo que se contaba del mismo. Todo esto mientras me encontraba en uno de los bares platicando con algunos de los rancheros en mi día de descanso. Y es que en la carretera que llevaba a la entrada del rancho había sucedido un accidente. Una camioneta se había volcado junto con toda una familia a horas de la madrugada y no hubo ningún sobreviviente. Este suceso tenía 35 años. Y desde ese entonces varias personas dicen que todas las noches ese accidente se vuelve a repetir, pues más de 10 personas han visto aquella camioneta y también aquella familia, repitiendo cada noche su fatídico accidente. Al escuchar esto les pedí que me dijeran cómo era la familia, y por cómo me la describieron era la misma que había visto aquella madrugada. Desde ese momento supe que no había sido una pesadilla. Aquel día me enteré que aquella noche en verdad me había encontrado con las almas en pena de una familia que había tenido un triste destino. Otra experiencia que me pasó estando en el cuerpo de policía federal fue cuando me encontraba en un accidente.
Si ven cómo son las cosas, todo lo malo, o llámese también malas energías, ocurren después de tragedias las cuales se cobran vidas. Puedo dar fe de esto, ya que he visto muchas cosas extrañas suceder alrededor de todo el alboroto, como lo que les estoy a punto de contar. Yo y mi compañero habíamos recibido un llamado por radio. Requerían la presencia de la Policía Federal y nosotros éramos uno de los elementos más cerca de la locación en donde se nos requería. Lo que había sucedido era lo siguiente. Un camión de volteo se había descarrilado y se había salido del camino, pero junto con él había arrastrado otro automóvil del cual se temía vinieran personas. El accidente había sido muy catastrófico de tal manera que algunas personas que se encontraban cerca y querían ayudar no podían hacerlo, y al llegar pudimos notar el por qué no se podían acercar. Ambos, el camión y el vehículo, se encontraban deshechos, más el vehículo, pues este había recibido la peor parte. El camión tenía la cabina por completo deshecha y la caja había salido disparada, mientras que por otra parte el auto se encontraba en llamas por la parte interior. El fuego salía por las ventanas, y en los asientos del piloto y copiloto se podían ver a 2 personas, las cuales obviamente se encontraban sin vida calcinándose entre el fuego. Conforme iban llegando más elementos de la policía y paramédicos, además de bomberos, me animé a acercarme un poco. El fuego seguía igual de intenso. Al parecer la gasolina ya se había detonado, así que no se podía grabar más la cosa. Yo fui la persona hasta ese momento que más se acercó al fuego, y creo que fue debido a esto que fui el único que pudo escuchar los lamentos en un principio de lo que parecían ser niños entre el fuego. Me detuve un momento para apreciarlos mejor, y cuando estuve totalmente seguro de que estos lamentos se escuchaban en el auto, lo empecé a rodear. Todo esto para saber de qué parte venía. El auto seguía repleto de fuego, por lo que me desesperaba cada vez más, hasta que logré detectar el lugar de donde venía el llanto. Estos llantos de niño provenían de la parte de atrás del automóvil, por lo que al llegar los bomberos, les pedí que apagaran el fuego de atrás hacia adelante. Cuando por fin lograron extinguir el fuego, mi compañero y yo nos acercamos para revisar los asientos traseros, pues le había platicado lo que había escuchado entre las llamas, y también estaba muy al pendiente. Pero no logramos encontrar nada. Simplemente estaban los asientos quemados, totalmente chamuscados, pero no había ningún rastro de algún cuerpecito. Después de checar muy bien y cerciorarnos de que solamente hubieran los 2 cuerpos de enfrente, nos dispusimos a retirarnos para dejar al siguiente personal trabajar, además de que no tardaban en llegar los medios de la prensa para tomar fotografías del accidente. Y fue en ese preciso instante que escuché de nuevo el llanto de los niños. Pero no solo eso, sino que este venía acompañado de un golpe como el de una cajuela. Yo me detuve y con mi brazo detuve a mi compañero. Él volteó a verme y le pregunté: ¿lo escuchaste? Él me contestó viéndome también muy sorprendido: sí, lo escuché, creo que viene de la cajuela. Ambos volvimos al auto y lentamente nos acercamos a la cajuela. Al abrir vimos lo que parecía ser plástico quemado de bolsas negras, y debajo de este, efectivamente se encontraba aquello que llevábamos buscando minutos atrás. Eran los cuerpos de 2 infantes. Lejos de sentir tristeza, nuestra expresión fue de extrañeza, pues las cosas empezaban a tornarse cada vez más turbias. Para empezar, ¿qué era lo que hacían 2 niños en la cajuela de un automóvil, y además enredados en bolsas negras? Dimos aviso de este incidente y se empezó la investigación. Las personas que venían conduciendo adelante no se pudo dar con su identidad, pues el fuego había consumido todo. Por otra parte, con los niños sí se pudieron saber algunas cosas, aunque estas fueran mínimas, pero las que resaltaron más era que estos niños habían fallecido hace ya un tiempo, pues su cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Además de también ambos habían sido reportados como desaparecidos hace ya varios meses. Si de algo estoy seguro, es que esos niños tuvieron un destino muy desafortunado, y que los que iban en ese automóvil era más que claro que no eran sus padres. Jamás le he deseado el mal a nadie, pero si esas personas fueron las causantes, o peor aún,
los responsables de lo que les pasó a los niños. La verdad es que no siento pena por ellos. Es más, creo que hasta lo tenían merecido. Hola, quiero contar una experiencia que me sucedió trabajando como policía municipal en mi pueblo natal. Verán, yo soy de un pueblo el cual no es muy grande, por lo que es claro suponer que tampoco cuenta con una policía numerosa. Somos pocos elementos y para transportarnos entre los caminos de terracería ocupamos unas camionetas que ya estaban algo deterioradas. Por lo mismo, eran muy comunes las descomposturas de estas cuando nos encontrábamos patrullando. Menciono esto para que lo tengan en cuenta más adelante en la historia. Todo comenzó a tempranas horas de la noche cuando recién había llegado a la estación para comenzar mi turno. En ese entonces me tocaba el turno nocturno cuando de pronto llegó una señora. Yo la conocía pues esta mujer vivía relativamente cerca de mí, así que en cuanto la vi le dije: ¿Qué pasó, vecina? ¿Qué la trae por aquí? Ay, muchacho, pues no me creerás que me acaban de asaltar, aquí cerquita en el camino de Chapapote. ¿Cómo fue eso? ¿Vio quiénes eran? Pues los mismos de siempre. Era esa pandilla de huercos vagabundos, los que trabajan con don Erasmo en la parcela. En ese tiempo había un grupo de 4 jóvenes de entre 17 a 22 años que se las pasaban metiéndose cosas. Eran muy bien conocidos por la gente. Cuando andaban sin nada encima eran inofensivos, pero cuando se metían cosas de más, a veces hacían cosas despreciables como asaltar para conseguir más dinero y comprar lo que necesitaban. Para ese momento estos chicos ya causaban muchos problemas, así que la policía los traía entre ceja y ceja. Yo decidí ir a traerlos a la estación porque creí que ya era demasiado lo que habían hecho. Tomé una de las camionetas y conduje por el camino de Chapapote. Este camino estaba en muy mal estado, por lo que tenía que ir lento y con cuidado. Aluzaba el camino con mis faros, además de también ayudarme con una linterna para luzar a los lados. Transcurrieron algunos minutos, hasta que pude ver a un lado del camino lo que parecía ser una billetera de mujer. Detuve la camioneta y bajé para verla mejor, pero a pesar de que era la billetera de una mujer, esta no pertenecía a la señora de la que según estos chicos habían asaltado. Tomé el arma y la enfundé en mi cintura. Después seguí un pequeño camino que conducía a lo profundo del bosque. Pensé que tal vez era la billetera de otra mujer a la cual también habían robado, así que supuse que esos chicos estarían cerca del lugar. Continué caminando por este pequeño camino para ver si podía encontrarme con ellos, pero estaba muy equivocado. No estaba nada preparado para lo que me iba a encontrar. Continué caminando hasta que me encontré con lo que yo creí en un principio era hule o algún tipo de cuero sintético. Lo tomé entre mis brazos y se sentía como tocar la piel de alguien. Incluso esta cosa estaba tibia y no estoy bromeando. Alcé este cuero para verlo mejor con la luz y pude ver que era el torso de la piel de una mujer. Esta no tenía sangre y ni siquiera parecía haber sido arrancada. Más bien tenía el aspecto como el de un abrigo, pero con una sensación muy realista. Lo tiré de inmediato pues me empezó a entrar mucho miedo, y al mismo instante escuché los pasos de algo que se acercaba. Era algo que caminaba en 4 patas pues escuchaba sus pezuñas. En ese momento el terror se apoderó de mí y corrí hacia la camioneta para poder salir de ahí a toda velocidad. Pero para el colmo, esta no arrancaba. Por más que lo intentaba, esta no encendía, así que opté por apagar las luces y agacharme para que lo que sea que se acercara no me viera. Alcé mi cabeza por encima de la ventana para ver qué era lo que salía de los matorrales. Lo que salió de estos era un animal. Era un perro grande, pero este caminaba en 2 patas y además tenía un cuerpo similar al de un hombre. Era un perro grande, pero este caminaba en 2 patas y además tenía el cuerpo similar al de un hombre. Yo me paralicé del miedo. Bajé de nuevo mi cabeza y me hice bolita abajo del asiento. Estaba temblando y a la par rezando porque no quería que aquella cosa se acercara. Después escuché las palabras de una mujer diciendo: «Súbete, cuero,
súbete cuero. Después unos minutos fueron de total silencio hasta que empezaron a tocar la puerta de la camioneta y después el vidrio. La voz de una mujer estaba preguntando si alguien estaba dentro de esta, que esta necesitaba ayuda. Yo no me moví y no hice ni un solo ruido. Por suerte la cabina de la camioneta estaba totalmente oscura, así que no me pudo ver. Esta mujer me acechó durante toda la noche. A veces no escuchaba sus pasos ni su voz. Quería hacer parecer que se iba, pero al poco tiempo escuchaba los pasos cerca de la camioneta y también como una mano pasaba por encima del vidrio de la ventana. Recé durante toda la noche para que no me encontrara y para que alguien pasara. Nadie pasó en toda la noche, pero por lo menos aquella cosa jamás me descubrió que estaba dentro. Cuando vi los primeros rayos de luz salir, me levanté y forcé la camioneta hasta que ésta logró encender. Me dirigí de inmediato a la estación. Cabe decir que yo jamás dije nada de esto excepto a mi familia y amigos cercanos. Pues francamente, este tipo de experiencias no es común que la gente la crea sin que te tachen de mentiroso. Pero al menos la pude compartir con ustedes. Gracias por el espacio. Y un saludo a todos.